Tengo 74 años, y la Nochebuena pasada llegué a la casa de mi hija con regalos para mis nietos, cuando ella me miró con frialdad y me dijo 3 palabras que me partieron el alma. Te confundiste, papá. En silencio, sin discutir, sin explicar nada, me di vuelta y me fui. Pero lo que mi hija no sabía es que esa reacción silenciosa era la calma antes de la tormenta más devastadora de su vida. Imagínate tocar el timbre de la casa donde criaste a tu propia hija, en la noche más familiar del año, y que te digan que te confundiste de fecha, de hora, de lugar, como si fueras un viejo senil que no entiende las cosas básicas. Después de 50 años trabajando como contable para construirle un futuro, mi hija decidió que yo era una confusión que había que corregir educadamente. Pero lo que Carmen no tenía idea es que su padre había estado observando, planificando, preparando una respuesta que cambiaría para siempre la vida de toda su familia. Durante meses había estado moviendo piezas en silencio, como las fichas de un ajedrez que solo yo podía ver. Y esa noche, cuando me dijo «te confundiste», activé la jugada final. Lo que pasó después de irme en silencio de esa casa demostró que a veces las venganzas más poderosas no necesitan gritos ni confrontaciones. A veces basta con la precisión quirúrgica de alguien que sabe exactamente qué botones tocar para que todo un mundo se desmorone sin hacer ruido. Seguí esta historia hasta el final, porque la forma en que respondí a esa humillación va a sorprenderte tanto como me sorprendió a mí descubrir de qué era capaz cuando alguien pisoteaba mi dignidad. Y cuando termine de contarte todo, quiero que me digas si harías lo mismo que hice yo y desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia tiene que llegar a todos los que alguna vez fueron tratados como si fueran invisibles. Para entender por qué esas 3 palabras cambiaron todo, tengo que contarte cómo llegué hasta ese punto, porque la relación con Carmen no siempre fue tan fría. Al contrario, hubo una época en que éramos inseparables, en que yo era su héroe, su ejemplo, su refugio seguro. Pero las personas cambian, y a veces se transforman en extraños que hablan el mismo idioma que vos. Carmen nació cuando yo tenía 25 años. Su madre, Rosa, murió cuando ella tenía 12 años de una embolia que no vio venir nadie. De un día para el otro me quedé viudo con una preadolescente que necesitaba toda mi atención y todo mi amor para superar la pérdida más grande de su vida. Durante esas primeras semanas sin Rosa, Carmen se despertaba todas las noches llorando. Corría a mi cuarto, se metía en mi cama, y yo la consolaba hasta que se volvía a dormir. «Papá», me decía entre sollozos, «¿por qué mamá se tuvo que ir?». Era una pregunta que yo no sabía cómo responder. Gradualmente fuimos creando nuevas rutinas que nos ayudaron a salir adelante. Todas las mañanas desayunábamos juntos antes de que se fuera al colegio. Las noches se convirtieron en nuestro momento más sagrado. Carmen me contaba todo lo que había pasado en el colegio y yo escuchaba cada palabra como si fuera lo más importante del mundo. Durante esos años difíciles, Carmen y yo nos convertimos en un equipo inquebrantable. Yo trabajaba como contable en una empresa mediana, un trabajo estable que me permitía llegar temprano a casa para estar con ella. Todas las tardes la ayudaba con las tareas, la acompañaba a actividades del colegio, me convertí en papá y mamá al mismo tiempo. Los fines de semana eran nuestro tiempo sagrado. Íbamos al parque, al cine, a caminar por el centro. Carmen me contaba todos sus secretos, me pedía consejos para todo, me incluía en cada aspecto de su vida. Era mi pequeña compañera, mi razón de levantarme cada mañana con energía y propósito. Cuando terminó el secundario, Carmen quiso estudiar psicología. Era una carrera cara en una universidad privada, pero yo no dudé ni un segundo. «Princesa», le dije, «vas a estudiar lo que te haga feliz. Para eso trabajo desde que tengo uso de razón. Durante 5 años le pagué todo: matrícula, libros, viajes, ropa, gastos sociales». Carmen fue una estudiante brillante. Se recibió con las mejores notas de su promoción. Consiguió trabajo inmediatamente en una clínica prestigiosa. Empezó a ganar bien para su edad. Era una profesional exitosa, independiente, realizada. Yo estaba orgulloso de la mujer en que se había convertido. A los 28 años, conoció a Salvador en una conferencia de psicología.
Era un psiquiatra de una familia acomodada, especializado en terapias de pareja, con un consultorio privado próspero. Cuando me lo presentó, me pareció un buen muchacho, educado, inteligente, con planes serios con mi hija. La boda fue hermosa, una ceremonia elegante en una quinta del campo, con 150 invitados, música en vivo, todo muy sofisticado. Yo pagué mi parte como es tradición, aunque noté que la familia de Salvador tenía un nivel económico superior al nuestro, pero no me importó. Lo que importaba era la felicidad de Carmen. Después de la luna de miel, Carmen y Salvador se mudaron a una casa grande en un barrio residencial. Empezaron su vida matrimonial con dos profesionales exitosos, buenos ingresos, perspectivas brillantes. Al principio manteníamos contacto regular, pero gradualmente empecé a notar cambios sutiles. Después de la luna de miel, Carmen y Salvador se mudaron a una casa grande en un barrio residencial. Empezaron su vida matrimonial con dos profesionales exitosos, buenos ingresos, perspectivas brillantes. Al principio manteníamos contacto regular, pero gradualmente empecé a notar cambios sutiles. Carmen desarrolló nuevos intereses, nuevas amistades, nuevas formas de hablar. Se movía en círculos profesionales sofisticados, asistía a conferencias internacionales, participaba en grupos de estudio exclusivos. Su mundo se expandía mientras el mío parecía achicarse en su perspectiva. Las palabras que usaba empezaron a cambiar. Antes hablábamos en un lenguaje familiar, sencillo, directo. Después empezó a usar terminología técnica, incluso para conversaciones casuales. Me hablaba de sus protocolos de intervención, de sus estrategias terapéuticas, de sus networking profesionales. Los domingos, que habían sido nuestro día sagrado durante años, empezaron a estar ocupados con compromisos sociales. Carmen y Salvador asistían a brunches con colegas, a reuniones de grupos de estudio, a eventos culturales con gente de su círculo profesional. Cuando yo sugería que pasáramos un domingo juntos como antes, Carmen me explicaba que tenían una agenda social muy intensa. Papá, me decía, entendé que ahora tenemos responsabilidades profesionales que requieren ciertas actividades sociales. No es solo diversión, es trabajo de networking. Las visitas a mi casa se volvieron cada vez más esporádicas. Carmen y Salvador tenían fines de semana ocupados con actividades que parecían infinitas: exposiciones de arte, conciertos de música clásica, cenas benéficas, conferencias especiales. Siempre había algo más importante que visitar al papá. Un año después, nació mi primera nieta, Isabela. Cuando fui a conocerla al sanatorio, Carmen me recibió con cariño, pero noté una diferencia. Era como si hubiera una barrera invisible entre nosotros, como si ya no fuera el papá de antes, sino el abuelo que había que incluir por obligación. Durante los primeros meses, intenté ser el abuelo presente que siempre había soñado ser. Visitaba regularmente, llevaba regalos, me ofrecía para cuidar a la bebé cuando necesitaran salir. Pero las visitas empezaron a espaciarse. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, los encuentros más formales. 2 años después nació Santiago. Para entonces, mi papel ya estaba claramente definido. Era el abuelo que aparecía en fechas especiales, que traía regalos apropiados, que se comportaba según las expectativas de la nueva familia que Carmen había construido. Salvador tenía padres que vivían en el exterior, empresarios jubilados que viajaban constantemente. Cuando venían de visita, se hospedaban en la casa de Carmen durante semanas enteras. Eran los abuelos internacionales, sofisticados que llegaban con regalos caros y historias de lugares exóticos. Yo era el abuelo local, el que vivía en la misma ciudad, pero aparecía cada vez menos en la vida cotidiana de mis nietos. No por falta de ganas, sino porque las invitaciones se fueron haciendo más escasas, más específicas, más limitadas en tiempo y alcance. Los cumpleaños de Isabela y Santiago se celebraban en restaurantes temáticos, clubes infantiles, lugares que requerían reservas y presupuestos considerables. Yo siempre era invitado, pero quedaba claro que mi función era acompañar, no organizar ni decidir nada importante. Carmen había desarrollado un estilo de vida que requería planificación constante. Todo tenía que coordinarse con anticipación. Las visitas, las salidas, los planes familiares.
La espontaneidad que caracterizaba nuestra relación anterior había desaparecido, reemplazada por una agenda social muy estructurada. Durante las reuniones familiares, yo me sentía cada vez más como un invitado en lugar de como un miembro integral de la familia. Las conversaciones giraban alrededor de temas que yo no dominaba: psicología avanzada, terapias innovadoras, contactos profesionales importantes. Salvador y Carmen hablaban de sus pacientes privados, de conferencias a las que habían sido invitados, de publicaciones científicas que estaban preparando. Era un mundo profesional fascinante, pero donde mi experiencia como contable parecía irrelevante y desactualizada. Un día Carmen me dijo algo que me llamó la atención. «Papá, creo que te sentirías más cómodo si las visitas fueran menos frecuentes. Los niños tienen muchas actividades. Nosotros tenemos compromisos profesionales. A veces es difícil coordinar todo. ¿Menos frecuentes? ¿Qué quiere decir eso?», le pregunté. «Bueno, en lugar de venir cada 15 días, tal vez una vez por mes, o quizás solo en ocasiones especiales. Los niños van a entender que el abuelo está muy ocupado, que tiene sus propios planes, mis propios planes, como si tuviera una vida social intensa que competía con el tiempo familiar». La realidad era exactamente la opuesta. Desde que me jubilé, mis días se habían vuelto predecibles y tranquilos. Leía, caminaba por el barrio, hacía las compras, mantenía la casa, esperaba las llamadas de Carmen. Mi vida social se limitaba a algunos vecinos y conocidos ocasionales. Pero Carmen había construido una narrativa donde yo era un abuelo independiente y ocupado que prefería visitas esporádicas. Era una forma elegante de reducir el contacto, sin admitir que mi presencia se había vuelto incómoda para su nuevo estilo de vida. Las Navidades se convirtieron en eventos muy organizados, donde cada detalle estaba planificado con precisión militar. Carmen coordinaba los horarios, distribuía las responsabilidades, asignaba roles específicos a cada persona. Yo era el abuelo que llegaba a cierta hora, traía regalos apropiados, se quedaba el tiempo justo. El año anterior noté que mi participación se había reducido aún más. La cena de Nochebuena se realizó sin mí. Carmen me explicó que habían decidido hacer algo íntimo, solo el núcleo familiar, para que los niños pudieran acostarse temprano. Me invitaron para el almuerzo del día de Navidad, pero fue una reunión formal y breve. Durante ese almuerzo me di cuenta de que los niños ya no me veían como el abuelo cercano de antes. Me trataban con cariño, pero con cierta distancia, como si fuera una visita especial, pero no alguien integral en sus vidas. Era comprensible, considerando lo poco que nos habíamos visto durante el año. Isabela, que ya tenía 5 años, me contó sobre sus actividades en inglés, sus clases de piano, sus amigas del jardín exclusivo al que asistía. Santiago, de 3 años, era más tímido conmigo. Necesitaba que Carmen lo animara para que me mostrara sus juguetes nuevos. Era evidente que mis nietos estaban creciendo en un mundo muy diferente al que yo conocía. Un mundo de oportunidades educativas, premium, actividades extracurriculares múltiples, contactos sociales selectivos. Era un buen mundo, lleno de posibilidades, pero donde yo parecía no encajar naturalmente. Después de ese almuerzo navideño, pasaron 3 meses sin que nos viéramos. Carmen me llamaba esporádicamente para contarme novedades, pero las conversaciones eran breves y se sentían más como reportes informativos que como charlas íntimas entre padre e hija. En abril cumplí 74 años. Carmen me llamó para saludarme y me dijo que lamentaba no poder organizar algo, pero que tenían un fin de semana muy complicado. Los niños tenían compromisos, Salvador tenía un congreso, ella tenía pacientes privados que atender. «No pasa nada, hija», le dije. «Entiendo que están muy ocupados. Podemos celebrar cuando tengan tiempo». Pero ese tiempo nunca llegó. Mi cumpleaños pasó desapercibido en la agenda familiar como un evento que se puede reprogramar indefinidamente sin consecuencias. Durante el año fui desarrollando una rutina solitaria pero digna. Caminaba todas las mañanas, leía en la biblioteca del barrio, participaba en algunas actividades del centro de jubilados. No era una vida emocionante, pero era pacífica y me mantenía activo. Los fines de semana eran los más difíciles.
Veía familias en el parque, abuelos jugando con sus nietos, grupos multigeneracionales compartiendo asados dominicales. Era hermoso ver esa conexión familiar, pero también me recordaba lo que había perdido gradualmente. En noviembre Carmen me llamó para coordinar las fiestas navideñas. Papá me dijo, este año vamos a hacer algo diferente. Los suegros de Salvador vienen del exterior para pasar las fiestas con nosotros. Va a ser un poco complicado coordinar todo. ¿Qué significa eso para mí?, le pregunté directamente. Bueno, tal vez podríamos vernos el 27 o 28, cuando ya se hayan ido los otros abuelos, o quizás para Año Nuevo. Vamos a ver cómo se organiza todo. Los otros abuelos. Yo había sido reclasificado de papá a otro abuelo, como si fuera un pariente lejano que había que incluir por cortesía, pero no por deseo genuino. La diferencia de trato era clara. Los suegros internacionales tenían prioridad absoluta. Acepté la situación sin protestar. Ya había aprendido que insistir en mi lugar en la familia solo generaba incomodidad y excusas más elaboradas. Era mejor mantener la dignidad y esperar las migajas de tiempo que me ofrecieran, pero en diciembre algo cambió en mí. Tal vez fue la acumulación de meses de marginación gradual. Tal vez fue la comprensión de que había perdido a mi familia sin siquiera darme cuenta. Decidí que necesitaba hacer algo para recuperar mi lugar o confirmar definitivamente que ya no lo tenía. El 20 de diciembre llamé a Carmen. Hija, le dije, quiero pasar Nochebuena con ustedes. Sé que tienen invitados, pero soy tu padre y el abuelo de tus hijos. Creo que merezco estar en la mesa navideña de mi propia familia. La conversación fue incómoda. Carmen me explicó que ya tenían todo organizado, que habían calculado la comida para cierta cantidad de personas, que la mesa estaba armada según un plan específico. Agregar una persona más complicaría toda la logística. Papá me dijo con un tono que mezclaba paciencia y fastidio: entendé que esta Navidad es especial para nosotros. Los suegros de Salvador vienen una vez por año. Tenemos que aprovechar para estrechar vínculos familiares importantes. Vínculos familiares importantes. Yo ya no era parte de esa categoría. Los vínculos importantes eran los que convenían profesional o socialmente, no los que venían de la sangre y la historia compartida. Pero yo ya había tomado mi decisión. Hija, le dije, voy a ir igual. A las 9 de la noche voy a tocar el timbre de tu casa con regalos para mis nietos. Después vemos qué pasa. Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono. Papá, no creo que sea una buena idea. Realmente va a ser incómodo para todos. ¿Incómodo para quién?, le pregunté. ¿Para vos, para tus invitados? ¿Para los niños que son mis nietos? No me respondió directamente. Solo me pidió que reconsiderara mi decisión. Pero yo ya había decidido que iba a presentarme esa noche. Necesitaba saber definitivamente cuál era mi lugar en esa familia, si todavía tenía uno o si había sido reemplazado por relaciones más convenientes. Pasé 4 días preparándome para esa noche. Compré regalos especiales para Isabela y Santiago, cosas que sabía que les gustarían. Una bicicleta nueva para ella, un set de construcción para él, regalos de abuelo que expresaran todo el amor que había estado acumulando durante meses de distancia. También preparé algo para Carmen, una carta que había estado escribiendo durante semanas, donde le explicaba todo lo que había observado, todo lo que había sentido, todo lo que había perdido. Era una carta donde ponía en palabras el dolor de ver cómo su padre se había vuelto invisible en su vida. El 24 de diciembre por la noche me vestí con mi mejor ropa, tomé los regalos y la carta y me dirigí a la casa de Carmen. Durante el viaje en taxi pensé en todas las Navidades anteriores, en los momentos felices que habíamos compartido, en la relación que habíamos construido durante años. También pensé en la posibilidad de que esa noche fuera la última vez que intentaría recuperar mi lugar en esa familia. Si Carmen me rechazaba definitivamente, iba a respetar su decisión y construir una vida completamente independiente de ella. Llegué a la casa a las 9 en punto. Era una casa linda, bien mantenida, con decoración navideña elegante, visible desde la calle. Se veía luz en todas las ventanas, se escuchaba música suave, se percibía el ambiente festivo de una reunión familiar exitosa. Desde la vereda pude ver sombras moviéndose detrás de las cortinas,
gente elegante con copas en las manos, conversaciones animadas. Era evidente que la celebración estaba en pleno desarrollo y que había muchas personas que no conocía participando de lo que debería haber sido una reunión familiar. Toqué el timbre con el corazón acelerado, sin saber qué tipo de recepción me esperaba. Los regalos pesaban en mis brazos, pero no tanto como la incertidumbre que cargaba en el pecho. Esta era la prueba definitiva de si todavía tenía lugar en esa familia. Escuché pasos acercándose a la puerta, voces que se callaban momentáneamente, como si alguien hubiera anunciado que había llegado alguien. Después de unos segundos que se sintieron eternos, Carmen abrió la puerta. Estaba vestida con un vestido negro elegante que no le había visto antes, maquillada profesionalmente, con joyas que parecían caras. No era la Carmen casual y familiar que yo conocía. Era una versión sofisticada, social, diseñada para impresionar a invitados importantes. Pero cuando me vio, su sonrisa de anfitriona se desvaneció instantáneamente. Sus ojos mostraron una mezcla de sorpresa, molestia y algo que me dolió reconocer: vergüenza. Era como si mi aparición fuera una emergencia que tenía que resolver rápidamente. Me miró durante unos segundos sin decir nada, como si estuviera procesando una situación para la que no estaba preparada. Detrás de ella escuchaba conversaciones animadas, risas, música clásica, el ruido típico de una cena elegante en pleno desarrollo. «Papá», me dijo finalmente con una voz que trataba de sonar calmada, pero que temblaba ligeramente. «¿Qué haces acá? Pensé que habíamos quedado en que ibas a venir el 27. Esta noche tenemos compromisos que no se pueden cambiar». «Carmen», le respondí manteniendo la calma, «hoy es Nochebuena. Soy tu padre. Vine con regalos para mis nietos porque quiero pasar esta noche especial con mi familia. No me importan los compromisos que tengas. Esto es más importante». Ella miró hacia atrás nerviosamente, como si tuviera miedo de que los invitados escucharan nuestra conversación. Era evidente que mi presencia representaba un problema que tenía que resolver discretamente, sin armar escándalo ni llamar la atención. «Papá, baja la voz», me dijo en un susurro urgente. «Tengo gente importante adentro, colegas de Salvador, contactos profesionales que pueden ser fundamentales para nuestro futuro. No podés aparecer así sin avisar y pretender que reorganice toda la noche». «¿Gente importante?», le pregunté. «Más importante que tu padre, más importante que el abuelo de tus hijos en Nochebuena». Carmen se puso visiblemente incómoda, como si mis preguntas fueran ataques injustos que la ponían en una posición imposible. «No es una cuestión de importancia, papá. Es una cuestión de timing. Ya tenemos la mesa armada para cierta cantidad de personas, la comida calculada, los planes hechos. Agregar una persona más ahora complicaría todo. Además, vos no conocés a esta gente. Te sentirías incómodo». En ese momento escuché la voz de Isabela desde adentro de la casa. «Mamá, ¿quién está en la puerta? ¿Es alguien que conocemos?». Carmen se puso aún más nerviosa. Era evidente que no quería que los niños me vieran en la puerta, que no quería tener que explicar por qué su abuelo estaba afuera. «Es nadie importante, mi amor», le gritó hacia adentro con una voz forzadamente alegre. «Solo alguien que se confundió de fecha. Quédate adentro con los invitados que enseguida voy». Alguien que se confundió de fecha. Su propio padre había sido reducido a alguien que se confundió. Era una frase que me atravesó como un puñal, que me hizo entender definitivamente cuál era mi lugar en su nueva vida. «Carmen», le dije mirándola directamente a los ojos, «¿me estás diciendo que me confundí? ¿Que no sabía qué día era Nochebuena? ¿Que soy un viejo senil que no entiende el calendario?». Ella evitó mi mirada, como si le diera vergüenza lo que estaba haciendo. «No es eso, papá. Es que te confundiste de cuándo era la reunión familiar. Ya habíamos hablado que esta noche íbamos a estar con los suegros de Salvador. Son personas que vienen de lejos, que casi no vemos. Es una oportunidad especial que no podemos desperdiciar». Ahí fue cuando dijo las palabras exactas que cambiarían todo para siempre. Me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos, con una determinación que me heló la sangre, y me dijo con una claridad devastadora: «Te confundiste, papá, te confundiste». Como si fuera un viejo senil que no entendía calendarios básicos. Como si mi aparición
fuera el resultado de una confusión mental, no de una decisión deliberada de recuperar mi lugar en la familia. No me confundí, Carmen, le respondí con calma. Vine porque quiero pasar Nochebuena con mis nietos, porque soy tu padre y creo que merezco estar en esta mesa. Ella miró hacia atrás nerviosamente, como si tuviera miedo de que los invitados escucharan la conversación. Papá, realmente no es el momento. Ya tenemos la mesa armada, la comida servida, los invitados esperando. No podés aparecer así sin avisar y pretender que cambiemos todos nuestros planes. Era la primera vez en mi vida que escuchaba a mi hija hablarme como si fuera un intruso. ¿Los invitados son más importantes que tu padre?, le pregunté directamente. Carmen se puso tensa. No es eso, papá. Es que ya te expliqué la situación. Tenés tu lugar en esta familia, pero no podés venir cuando se te ocurre y esperar que todos se adapten a vos. Mi lugar en esta familia. Aparentemente era un lugar muy específico, muy limitado, muy condicionado a las conveniencias de otros. No era el lugar del padre que había criado sola a esa mujer, que había financiado su carrera, que había estado presente en cada momento importante de su vida. En ese momento escuché la voz de Isabela desde adentro de la casa. «Mamá, ¿quién es? ¿Es el abuelo Patricio?» Carmen se puso aún más nerviosa. Era evidente que no quería que los niños me vieran, que no quería explicarles por qué su abuelo estaba en la puerta sin poder entrar. «Sí, es el abuelo, pero se confundió de día», les gritó hacia adentro. «Va a venir otro día cuando tengamos tiempo para él, cuando tengamos tiempo para él», como si fuera un servicio que se contrata por horas, no una relación familiar permanente. Ahí fue cuando entendí todo. Mi lugar en esa familia ya no existía. Había sido reemplazado por relaciones más convenientes, más prestigiosas, más útiles para el ascenso social de Carmen. Yo era un vestigio de su pasado que convenía mantener a distancia. Sin decir una palabra más, le extendí los regalos que había traído. «Estos son para los niños», le dije. «Deciles que el abuelo los ama y que espera verlos cuando tengan tiempo para él». También le di la carta que había escrito. «Y esto es para vos. Léela cuando puedas». Carmen tomó todo mecánicamente, sin saber qué decir. Yo me di vuelta sin agregar nada más y caminé hacia la calle. No hubo gritos, no hubo discusión, no hubo drama, solo el silencio más elocuente de mi vida. Durante el camino de vuelta a casa, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Tristeza por confirmar que había perdido a mi familia. Liberación por no tener que seguir fingiendo que las migajas de atención eran suficientes para mi dignidad. En el taxi, el conductor me preguntó si había pasado una linda Nochebuena. «Fue educativa», le respondí. «Me enseñó algo importante sobre las relaciones familiares». El hombre me miró por el espejo retrovisor con curiosidad, pero no insistió con preguntas. Durante ese viaje de 15 minutos, pensé en todos los años que había pasado construyendo una relación con Carmen. Desde que tenía 12 años y había perdido a su madre, yo había puesto toda mi energía en ser el mejor padre posible. Había trabajado extra para pagarle los estudios, había sacrificado mis propios gustos para complacerla. Recordé todas las noches que había pasado ayudándola con las tareas del colegio, todos los domingos que habíamos compartido haciendo actividades juntos, todas las conversaciones profundas que habíamos tenido sobre la vida, el futuro, los sueños. También pensé en cuándo había empezado a cambiar todo. No había sido de un día para el otro. Había sido gradual, casi imperceptible al principio. Las llamadas telefónicas que se acortaron, las visitas que se espaciaron, las conversaciones que se volvieron superficiales. Cuando llegué a mi casa, me senté en el sillón del living, donde tantas veces Carmen y yo habíamos conversado durante su adolescencia. Era el mismo sillón donde ella me contaba sobre sus novios, donde discutíamos películas que habíamos visto juntos, donde planeábamos sus vacaciones de verano. Esa noche, mientras el resto de la ciudad celebraba en familia, yo me senté en mi casa vacía a planificar el resto de mi vida. Una vida donde ya no iba a mendigar amor a quien había decidido que yo era prescindible. Una vida donde mi dignidad iba a tener prioridad sobre mi necesidad de afecto familiar. Pero lo que Carmen no sabía es que durante esos meses de marginación gradual,
yo había estado tomando decisiones importantes. Decisiones que cambiarían radicalmente el equilibrio de poder en nuestra relación y que le enseñarían el verdadero valor de lo que había despreciado. También pensé en Isabela y Santiago esa noche. Me pregunté si se habrían dado cuenta de que su abuelo no había aparecido en la cena de Nochebuena. Me pregunté si habrían preguntado por mí, si Carmen les habría dado alguna explicación. Era doloroso imaginar a mis nietos esperando regalos de su abuelo, preguntándose por qué no había venido a visitarlos en la noche más importante del año. Pero también entendía que era mejor una separación clara que una relación donde yo era tolerado por obligación. Al día siguiente, 25 de diciembre, empecé a ejecutar el plan que había estado preparando durante meses. Un plan que demostraría que los silencios a veces son más poderosos que los gritos y que las venganzas más efectivas son las que se sirven sin anuncio previo. La primera llamada que hice esa mañana fue al banco. Había decidido que si Carmen podía prescindir de mi presencia, también podría prescindir de mi dinero. Era una decisión radical, pero necesaria para mantener mi autorrespeto. La segunda llamada fue a mi abogado. Necesitaba modificar documentos importantes, cambiar beneficiarios de seguros, actualizar mi testamento. Era trabajo técnico que requería precisión, pero que tenía un impacto emocional enorme. Durante esas primeras horas del 25 de diciembre, mientras ejecutaba las primeras fases de mi plan, sentí una sensación extraña. No era alegría por vengarme, sino alivio por finalmente actuar con coherencia. Ya no iba a seguir dando amor incondicional a quien me trataba con indiferencia condicionada. Lo primero que hice fue ir al banco. Durante 50 años de trabajo como contable, había ahorrado meticulosamente cada peso extra que ganaba. Vivía con sencillez, gastaba lo necesario e invertía el resto de manera conservadora pero constante, lo que Carmen nunca supo cuánto dinero tenía realmente. Sabía que vivía cómodamente con mi jubilación, pero desconocía que había acumulado una fortuna considerable a través de décadas de inversiones inteligentes y gastos moderados. Durante 50 años de trabajo como contable, había desarrollado un conocimiento profundo sobre finanzas personales que muy pocos tenían. Mi estrategia había sido siempre la misma: vivir con el 60% de mis ingresos, invertir el 40% restante. Había invertido en propiedades inmobiliarias cuando los precios estaban bajos, en acciones de empresas sólidas antes de que se valorizaran, en fondos de inversión conservadores que generaban rendimientos constantes. Cada decisión estaba calculada con la precisión de un profesional que entendía el mercado. Esa mañana transferí la totalidad de mis ahorros a una fundación benéfica que se dedicaba a ayudar a ancianos en situación de abandono familiar. Era una organización que conocía bien, porque había estado colaborando con ellos durante años como voluntario. $500,000. Esa era la cifra que Carmen nunca iba a heredar, porque había decidido que su padre era prescindible. Dinero que habría asegurado el futuro de sus hijos, que habría financiado sus estudios universitarios, que habría sido su respaldo económico para toda la vida. También modifiqué mi testamento completamente. Antes, Carmen era la única heredera de mis bienes. Ahora, mi casa y todas mis pertenencias irían a la misma fundación benéfica. Carmen quedaría completamente excluida de cualquier herencia. El segundo paso fue más sutil, pero igualmente devastador. Cancelé todas las pólizas de seguro de vida que tenía a nombre de Carmen. Durante años, había estado pagando seguros millonarios pensando en el bienestar económico de mi familia. Esos seguros ya no existían. También retiré a Carmen como beneficiaria de mi plan de jubilación complementario. Era un beneficio considerable que ella había dado por sentado durante años, sin saber que dependía enteramente de mi decisión mantenerla como beneficiaria. El tercer paso involucró algunos contactos profesionales que había cultivado durante décadas en el mundo contable. Carmen trabajaba en una clínica que dependía parcialmente de recomendaciones de otros profesionales. Sin explicar detalles personales, simplemente dejé de recomendarlos. El cuarto paso fue social. Durante años había mantenido una red amplia de conocidos en el barrio donde vivía Carmen.
Empecé a mencionar discretamente mi situación familiar, no con dramatismo ni buscando lástima, sino con la tristeza digna de un hombre que había sido marginado por su propia hija. El quinto paso fue el más doloroso, pero también el más necesario. Escribí una carta detallada explicando toda la situación y se la envié a Salvador, el esposo de Carmen. En esa carta le explicaba cómo había sido gradualmente excluido de la familia y le informaba sobre las decisiones económicas que había tomado como consecuencia. Salvador era un profesional inteligente que entendía las implicaciones económicas de perder una herencia millonaria. También entendía las implicaciones sociales de que la gente supiera que su esposa había abandonado a su padre. Era información que lo haría reflexionar sobre el tipo de persona con quien estaba casado. Durante enero esperé en silencio. No llamé a Carmen, no intenté comunicarme, no busqué explicaciones. Simplemente continué con mi nueva rutina de vida, que incluía mucho más trabajo voluntario en la fundación benéfica y actividades sociales con gente que valoraba mi compañía. A principios de febrero, Carmen me llamó. Su voz sonaba diferente, preocupada, confundida. «Papá», me dijo, «necesito hablar con vos. ¿Podemos vernos?» «Por supuesto, hija», le respondí con la misma cortesía que ella había usado conmigo durante meses. «¿Cuándo tenés tiempo para mí?» Nos encontramos en una cafetería neutral. Carmen llegó nerviosa, visiblemente agitada. «Papá», me dijo, «Salvador me contó sobre tu carta. También me enteré de algunas cosas que estás diciendo por el barrio. ¿De qué se trata todo esto?» Le expliqué con calma todas las decisiones que había tomado. La donación de mis ahorros, la modificación de mi testamento, la cancelación de los seguros, la exclusión de mi plan de jubilación. También le confirmé que había dejado de recomendar su clínica profesionalmente. «¿Por qué estás haciendo esto?», me preguntó con lágrimas en los ojos. «Porque, Carmen, me enseñaste que yo era prescindible en tu vida, así que decidí ser prescindible completamente. Ya no vas a tener que incluirme por obligación en nada. Pero papá, vos sabés que yo te quiero. Solo estaba tratando de equilibrar todas mis responsabilidades familiares. No era personal contra vos. ¿No era personal? Carmen, me echaste de tu casa en Nochebuena diciéndome que me había confundido. ¿Cómo podía ser más personal que eso?» Se disculpó repetidamente. Me prometió que las cosas iban a cambiar. Me pidió que reconsiderara mis decisiones. Pero yo ya había aprendido que las disculpas, después de las consecuencias, no son arrepentimiento genuino. Son supervivencia económica disfrazada de remordimiento. «Hija», le dije, «durante meses me trataste como a un visitante incómodo en tu propia familia. Me marginaste gradualmente hasta convertirme en una obligación social. No puedo deshacer esas decisiones que tomaste, pero tampoco puedo deshacer las mías». «¿Y los nietos? ¿Isabela y Santiago no significan nada para vos?» Me dolió esa pregunta, porque mis nietos significaban todo para mí. Pero también entendía que ellos estaban creciendo en un mundo donde yo ya era periférico, donde mi ausencia no cambiaría fundamentalmente sus vidas. «Carmen», le respondí, «Isabela y Santiago van a estar bien. Tienen padres que los quieren, abuelos internacionales que los consienten, un futuro lleno de oportunidades. Mi presencia o ausencia no va a determinar su felicidad, pero no querés estar presente en sus vidas». «Por supuesto que quiero», le dije, «pero no a cualquier precio. No mendigando tiempo, no aceptando migajas de atención, no fingiendo que las humillaciones son normales». Durante las semanas siguientes, Carmen intentó varias estrategias para que yo cambiara de opinión. Me invitó a almorzar, me mandó fotos de los nietos, me llamó para contarme anécdotas familiares. Pero yo mantuve mi posición con firmeza tranquila. Salvador también intentó interceder. Vino a visitarme una tarde para explicarme que Carmen estaba muy angustiada, que se había dado cuenta de sus errores, que quería reparar nuestra relación. Era un gesto noble de su parte, pero llegaba demasiado tarde. Don Patricio me dijo, «Entiendo su molestia, pero Carmen realmente se arrepiente. Ha estado llorando todas las noches desde que se enteró de sus decisiones. Está devastada por haber perdido a su padre». «Salvador», le respondí, «Carmen no perdió a su padre por mis decisiones.
Me perdió el día que decidió que yo era una confusión que había que corregir educadamente. Mis decisiones son solo el reconocimiento oficial de una realidad que ella había creado. Los nietos también preguntaron por mí durante esas semanas. Carmen me contó que Isabela había preguntado cuándo iba a visitarlos el abuelo Patricio, que Santiago había mencionado mis regalos de Navidad que nunca había visto. Era doloroso saber que mis nietos me extrañaban, pero también entendía que era mejor una separación clara que una relación confusa donde yo era incluido solo por culpa o conveniencia. En marzo, Carmen cambió de estrategia. En lugar de pedirme que reconsiderara mis decisiones, empezó a preguntarme qué condiciones tendría para volver a la familia. Era una negociación, como si el amor familiar fuera un contrato que se podía renegociar. Le expliqué que no era una cuestión de condiciones. Era una cuestión de respeto genuino, no fingido. Y el respeto genuino no se puede exigir ni garantizar. O existe naturalmente o no existe para nada. ¿Qué puedo hacer para demostrar que te respeto?, me preguntó. Carmen, le dije, el respeto no se demuestra, se vive cotidianamente. Durante meses me trataste como a un elemento incómodo que había que tolerar. Eso refleja cómo realmente me ves. Pero la gente puede cambiar, papá. Las personas aprenden de sus errores. ¿Por qué no me das una oportunidad de demostrarte que puedo ser diferente? Porque, hija, ya me diste esa oportunidad durante meses y elegiste usarla para marginarme gradualmente. En abril, Carmen hizo su último intento. Organizó una cena familiar especialmente para mí. Invitó solo a la familia nuclear. Preparó mi comida favorita. Era un gesto genuino, pero que llegaba después de que las consecuencias ya estaban en marcha. Fui a esa cena porque quería darle una oportunidad final. Los nietos estaban contentos de verme. Carmen se esforzó por ser la hija cariñosa de antes. Salvador fue especialmente atento. Era una noche hermosa que me recordó cómo podrían haber sido las cosas. Pero durante la cena también me di cuenta de que Carmen estaba representando un papel. Era la hija arrepentida que intentaba reparar su error, no la mujer que había entendido genuinamente lo que había hecho mal. Cuando me despedí esa noche, Carmen me preguntó si iba a cambiar mis decisiones. Hija, le dije, esta noche fue hermosa, pero una cena no borra meses de marginación. No puedo basar decisiones permanentes en gestos temporales. A partir de mayo, Carmen dejó de intentar. Entendió que yo había tomado decisiones irreversibles y que no iba a cambiar de opinión independientemente de lo que ella hiciera. Era una comprensión tardía, pero realista. Ahora vivimos en ciudades vecinas, pero mundos separados. Carmen siguió con su vida profesional y social exitosa. Yo construí una vida nueva centrada en actividades que me daban satisfacción genuina, sin depender de la aprobación familiar. Trabajo como voluntario en la fundación benéfica que recibió mi donación. Es un trabajo gratificante que me permite ayudar a otros ancianos que han pasado por situaciones similares a la mía. Es hermoso ver cómo el dinero que habría sido herencia de Carmen ahora mejora la vida de gente que realmente lo necesita. La fundación maneja programas que me emocionan profundamente. Un hogar de día donde ancianos abandonados pueden pasar tiempo en un ambiente cálido, asistencia legal gratuita para víctimas de abuso familiar y talleres educativos para familias jóvenes sobre vínculos intergeneracionales. Los otros voluntarios se han convertido en una nueva familia para mí. Son personas que entienden el dolor del abandono familiar porque lo han vivido o porque han visto de cerca cómo afecta a otros. También participo en grupos de lectura, clases de pintura, caminatas grupales. He conocido gente nueva que me aprecia por quien soy ahora, no por lo que representé en el pasado para otras personas. Los fines de semana ya no son dolorosos. En lugar de esperar llamadas que no llegaban, planifico actividades que me emocionan. Visito museos, voy al teatro, participo en excursiones organizadas. Es una vida plena y digna. He descubierto pasiones tardías por el teatro y la cocina gourmet. Mi casa se ha transformado en un refugio personal que refleja mis gustos reales. Los vecinos han notado mi transformación y comentan que parezco más joven, más vital. A veces pienso en Isabela y Santiago. Me pregunto cómo estarán creciendo, qué estarán aprendiendo, si se acuerdan del abuelo que hacía regalos especiales.
Es una tristeza que llevo con serenidad, entendiendo que fue el precio de mantener mi dignidad. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia dolorosa pero necesaria, quiero que te lleves algo muy claro. El amor familiar no es unidireccional. No podés amar indefinidamente a quien te trata como una carga, como una obligación, como una confusión que hay que corregir. Si tu propia familia te margina gradualmente hasta volverte invisible, no tenés la obligación de seguir mendigando tu lugar en sus vidas. A veces la dignidad requiere alejarse de quienes te han abandonado emocionalmente. Yo perdí una hija, pero me encontré a mí mismo. Perdí una herencia que ella nunca valoró, pero gané la satisfacción de ver ese dinero ayudar a gente que realmente lo necesita. Perdí nietos que apenas me conocían, pero evité que me vieran como un abuelo suplicante y desesperado. ¿Y vos qué harías en mi lugar? ¿Seguirías aceptando migajas de afecto de gente que te considera prescindible? ¿O tendrías el valor de alejarte, aunque eso signifique quedarte solo? Contame qué pensás de esta historia y decime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final, lo único que realmente importa en esta vida no es cuánto amor das, sino cuánto respeto exigís a cambio. Y el respeto, mi amigo, nunca se mendiga. Se exige con dignidad o se